capaz de ganar una vez más. Y porque en mis años la vida es hermosa, el sol y la luna brillan más. Lindo salcedo, vivo con todo el alma, porque es la tierra más linda y sin igual. Amado, tierra de flores, tierrita linda, cuna de sol. Bajo tu cielo no hay sinsabores, solo hay canciones del corazón. Y en tus contornos guardan sabores, secretos dulces. Quito Carajo. No se me llorarán mis guambras, mejor tomen chotrito. ¡Y que viva Quito! Zapatea, mente zapatea, dame unas muchitas donde nadie vea. Zapatea, mente zapatea, dame unas muchitas donde nadie vea. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Estamos en su programa favorito, Buscando Talentos Genéticos. Esta tarde tenemos como invitado especial al doctor Ramiro López, quien nos visita desde la Universidad Central del Ecuador. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bien, el tema de hoy es el ciclo celular. Vamos a tener una serie de participantes que nos van a explicar más sobre este tema. Sin más preámbulo, voy a dar paso a nuestros primeros participantes, quienes nos sorprenderán con un rap del ciclo celular. Con ustedes, el dúo Tilín. Mitosis ocurre en el núcleo de la célula eucariota y punto. Proceso que consiste en el reparto equitativo de material hereditario característico. Mitosis ocurre en el núcleo de la célula eucariota y punto. Proceso que consiste en el reparto equitativo de material hereditario característico. División celular de organismos vivos, mecanismo de reproducción o crecimiento al individuo. ADN, material hereditario que caracteriza el ciclo celular. Pon atención, aquí se explica. Cuando una célula se divide en dos, uno o ambos otra vez pueden hacer la división. De esta forma es un ciclo de división celular. Cromosomas en estado cromatillo es normal. Proceso de dos mitosis seguidas llama interfase. Doble hélice de ADN exactamente iguales. Tres periodos que distinguen esta división de células importante en el ciclo. Así que apréndelas que uno es un estadio, carácter principal genéticamente activo. ADN se transcribe y se traduce a tal lugar a proteínas necesarias para vida celular. Sintetiza las enzimas y la maquinaria. Así se sintetiza el ADN de esta forma necesaria. Fase S en la cual se duplica por entero el material hereditario. Así lo aplica el cromosoma. De tener un cromatilio pasa a dos, o sea, de tener uno pasa a tener dos. Y que dos, el último periodo va a preparar con todos los componentes de división celular. Y al final de esta fase se produce una señal que dispara todo el proceso que te vine a platicar. Una intervención bastante entretenida, pero ahora, para reforzar conceptos, vamos con el doctor Yagual, por favor. El ciclo celular es un proceso que comprende una serie de eventos moleculares, morfológicos y funcionales que conllevan a la célula a crecer y a proliferar. Este proceso tiene una duración de 16 a 24 horas y consta de dos periodos, la interfase y la división, o también conocida como mitosis en el caso de las células somáticas o meiosis en las células de la línea germinal. La interfase es el proceso más largo del ciclo celular. Consta de tres fases. La fase G1, que consta del crecimiento inicial de la célula, la síntesis de proteínas y la síntesis del ARN. También tenemos la fase S, que va a constar de la replicación del ADN. Y finalmente la fase G2, en la que vamos a tener el crecimiento final y la preparación del uso mitótico. Gracias por su explicación, doctor. Pero ahora, para entender mejor a la mitosis, le pedimos que nos ayude a explicar esto junto al doctor Sarabia. La mitosis es el proceso de división celular de las células somáticas. Es decir, que a partir de una célula diploide se van a formar dos células diploides idénticas a la madre.
En sí, la función de la mitosis es la continuidad genética y este proceso va a constar de 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase va a tener inicio con la condensación de la cromatina, dando lugar a los cromosomas. También vamos a tener la aparición de los centrómeros a partir de la duplicación de los centriolos. También encontramos la degradación de la cubierta nuclear y la migración de los microtúbulos hacia los polos, dando lugar a los ásteres, que se van a encargar del ensamble de los microtúbulos y de la organización del uso mitótico. Ahora entramos en la metafase. Durante la metafase, los cromosomas que se encuentran condensados se van a ubicar en medio de la célula, como podemos ver. Al ubicarse aquí se van a encontrar bien alineados, formando la placa ecuatorial. Aquí también cabe recalcar que los cromosomas tienen que estar unidos a los centriolos, y esto se da mediante las fibras de uso mitótico. Entonces estas fibras son las encargadas de conectar los cinetocoros de los cromosomas a los centriolos. Una vez finalizada la metafase, entramos a la siguiente etapa. Esta etapa corresponde a la anafase. En la anafase, las dos cromátides hermanas comienzan a separarse una de la otra, dirigiéndose hacia los polos opuestos. Esto se da gracias al acortamiento de las fibras de uso mitótico, por la despolarización de esas fibras, y también gracias a la destrucción del centrómero por enzimas específicas, como podemos ver, recordando que el centrómero es el encargado de tener unidas las dos cromátidas en el cromosoma. También va a existir una elongación de las fibras polares. Esto se da gracias a la polimerización de estas mismas fibras, de los microtúbulos, lo que permite que las dos cromátides se separen aún más. Finalmente entramos en la última etapa. Esta etapa corresponde a la telofase. En la telofase, las cromátidas se reúnen en los polos opuestos y comienzan a descondensarse, como podemos ver. Mientras esto sucede, se vuelve a conformar la cubierta nuclear. Aquí también se da un proceso muy característico denominado citocinesis, el cual consiste en la división del citoplasma gracias a un anillo contráctil de actina y miosina. Este anillo primero se va a ubicar por debajo de la membrana nuclear y va a formar un surco de segmentación. Este surco se va a ir estrechando hasta llegar a la división completa de las células. Una vez finalizada la división, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 2 células. Estas células van a ser idénticas a la célula antecesora. Gracias, doctores, por su explicación. Ahora vamos con nuestras segundas participantes, las células Emilia y Stephanie. Aplausos, por favor. De la mitosis o división celular, nosotros vamos a poder observar 4 fases que la van a formar: prometana, telofase, profase también, llamada etapa previa. Aquí la cromatina se condensa, los centriolos migran hacia los polos y se forma el uso acromático. Metafase, llamada también etapa intermedia, carioteca y núcleo se desintegran, cromosomas forman placa ecuatorial. Anafase, llamada etapa de migración, el uso acromático se contrae, cromosomas migran hacia los polos. Ahora finalmente viene la telofase, las cromátidas se condensan y se reintegra la carioteca. Luego se reorganiza el núcleo, ocurre la citocinesis o división del citoplasma. Gracias a todas las intervenciones, ahora sabemos qué es la mitosis, pero no nos queda claro qué es la meiosis. Para esto, les pido que prestemos atención a la doctora Ríos, al doctor Reyes y a la doctora Romo, quienes nos explicarán más sobre este tema. La meiosis es una división celular en la cual de una célula diploide vamos a obtener 4 células haploides. Su función es producir células reproductoras o de la línea germinal, es decir, ovogonias y espermatogonias. Consta de 2 partes, una meiosis 1 y una meiosis 2, y su resultado final es 4 células hijas con diferente material genético entre sí y con la mitad de cromosomas que la célula que dio origen. La meiosis 1 va a estar formada por 4 fases, que son profase,
metafase, anafase y telofase, pero a su vez profase va a estar dividida en 5 fases, que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno vamos a tener que los cromosomas homólogos van a estar formados por 2 cromátides y cada cromosoma es de origen paterno y de origen materno. En el cigoteno, estos cromosomas homólogos se van a unir y van a formar tetradas o bivalentes. En el paquiteno empieza el entrecruzamiento o el crossing over entre segmentos de los cromosomas que están unidos entre sí. Después, a la vez, tenemos el diploteno que termina la recombinación y empiezan a separarse los cromosomas homólogos que estaban unidos por sus quiasmas. Y finalmente, en la diacinesis, la envoltura nuclear va a desintegrarse, los cromosomas se condensan y el uso meiótico comienza a formarse. Continuando con la meiosis 1, vamos a la metafase. Aquí las fibras de uso van a conectarse con cada bivalente y las va a llevar hacia la línea ecuatorial de la célula. Luego tenemos a la anafase. Los quiasmas aquí van a desaparecer, provocando por ende la separación de los bivalentes, y luego cada cromosoma homólogo va a dirigirse hacia el polo opuesto de la célula. Finalmente tenemos a la telofase. Aquí la célula va a dividirse, dando como resultado 2 células haploides y cada una va a tener 23 cromosomas con 2 cromátides, es decir, cada una va a tener 46 cadenas de ADN. Aquí cabe recalcar que la envoltura nuclear puede formarse como no puede formarse. Vamos a hablar ahora sobre la meiosis 2. La meiosis 2 es conocida también como ecuacional y es un proceso que va a venir inmediatamente después de la meiosis 1. Es decir, las células que terminan en meiosis 1 van a empezar la meiosis 2. Las 2 células que tienen 23 cromosomas y con 2 cromátides hermanas entran a meiosis 2 y la meiosis 2 es muy parecida a una mitosis. Por lo tanto, vamos a empezar con una profase. La profase es un estadio en el que la célula se está preparando para una nueva división celular. Por lo tanto, si se empezó a formar la cubierta nuclear, esta se desintegra. Si los cromosomas empezaron a descondensarse, estos vuelven a condensarse y se forma el uso mitótico o el uso cromosómico en este caso. Luego vamos a tener la metafase 2. En la metafase 2, los cromosomas van a estar ubicados formando la placa ecuatorial y cada cromátide hermana va a estar unida a las fibras de uso gracias a su cinetocoro. Pasamos a anafase 2, en donde las cromátides hermanas se van a separar y se van a orientar a los polos opuestos de la célula. Finalmente tenemos la telofase 2. Una vez que las cromátides hermanas llegan a los polos opuestos, inicia la citocinesis. Después de la citocinesis se vuelve a formar la cubierta nuclear y también los cromosomas empiezan a descondensarse, dándonos como resultado de la meiosis 2 4 células hijas haploides y genéticamente distintas. Estas células son genéticamente distintas gracias a la recombinación genética que se va a dar en la profase 1, también gracias a la segregación aleatoria de cromosomas en anafase 1 y gracias a la separación de las cromátides hermanas en anafase 2. Muchas gracias, doctores. Ahora, con su intervención ya entendemos las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Pero antes de culminar esta intervención, vamos a tener una dinámica sorpresa impartida por nuestros siguientes participantes. Ahora, para que sea más entretenido, vamos a contarles un chiste, un colmo y una adivinanza sobre la meiosis. Primero comencemos con el chiste. Estaban un día 2 células sexuales que eran marido y mujer, hablando, en este caso el óvulo y el espermatozoide. Cuando el óvulo le dice a su esposo el espermatozoide: oye, me parece de que es hora de que hables con tu hijo, porque otra vez se encerró en el baño y ya va mucho tiempo ahí. A lo que el marido espermatozoide le responde: tranquila, ya sabes que a esa edad solo piensan en meiosis. Y ahora, un colmo. ¿Cuál es el colmo de una célula resultante de la meiosis? Que al ver a su madre siempre va a tener la duda existencial de saber si fue adoptado o no. Y por último, una adivinanza. Fase en la que ocurre la recombinación genética, con entrecruzamiento de las cromátides de los cromosomas homólogos. ¿Qué será? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Es la fase de Paquiteno. Muchas gracias.
Bueno, tras todos estos ejemplos, creo que ya nos ha quedado claro qué es la mitosis y la meiosis. Pero estos procesos tienen que estar regulados por algo, ¿no creen? ¿Y quién se encarga de regularlos? Para resolver estas incógnitas, le pedimos ayuda al Dr. Vallas, quien nos explicará más sobre este tema. ¿Pero cómo se regula el ciclo celular? ¿Quién verifica que el ADN se replique de manera adecuada? ¿El correcto tránsito a través de las distintas fases? Pues básicamente se da por dos pilares fundamentales, los complejos CDK-ciclina y los puntos de control. Estos van a actuar verificando si hay daños en el proceso del ciclo celular, corrigiendo dichos daños, favoreciendo el tránsito a través de las fases o frenando el tránsito a través de las mismas. Y estos se ubican de manera estratégica en las distintas fases del ciclo, como pueden ver en esta imagen. Los complejos CDK-ciclina son complejos proteicos con actividad proteína sinasa y son complementarios. ¿Por qué? Porque las proteínas del complejo CDK son inactivas en ausencia de ciclina, por lo que para tener su actividad y ser activas necesitan estar las dos partes. Empezamos hablando del complejo CDK1 ciclina B, también llamado factor promotor de la mitosis. Este favorece el tránsito de la fase G2 a la fase M, haciendo su actividad en las histonas, en la envoltura nuclear, en el uso mitótico, organizándolo. Básicamente prepara el terreno para que la célula entre en mitosis. El complejo CDK4-6 ciclina D se ubica en la fase G1 y lo que hace es favorecer el tránsito de la fase G1 a la fase S. Finalmente, el complejo CDK2 ciclina E y CDK2 ciclina A se ubica en la fase S del ciclo celular y compromete a la célula que realiza el proceso de replicación. Entonces, estos complejos básicamente regulan el tránsito a través de las distintas fases. Los puntos de control van a ser 4. El primer punto de control va a regular el paso de la fase G1 a la fase S mediante dos vías. La primera vía es la vía del retinoblastoma. El retinoblastoma es una proteína que se encuentra en estado hipofosforilado, lo que inhibe a lo que conocemos como factor de transcripción E2F. Este factor inhibido impide el paso de la fase G1 a la fase S, por lo que cuando se necesita promover el tránsito, la proteína retinoblastoma se fosforila, el factor de transcripción E2F se libera y el tránsito de la fase G1 a la fase S se da con normalidad. La segunda vía se da mediante la proteína ATM. Esto lo que hace es verificar el daño en el ADN. Si es que hay daño en el ADN, se activa el gen P53 o supresor de tumores, que este a su vez activa el gen P21. Y esta cascada de activación inhibe a la actividad del complejo CDK4 ciclina D, impidiendo el tránsito de la fase G1 a la fase S. El segundo punto de control, en el caso de que haya daño de ADN, tiene una actividad similar a la proteína ATM del primer punto de control, nada más que aquí se va a inhibir al complejo CDK2 ciclina E. El tercer punto de control tiene la acción de frenar el tránsito de la fase G2 a la fase M, inhibiendo al factor promotor de la mitosis mediante la actividad sinasa de la proteína WEE1 en el caso de que haya daño de ADN. El cuarto punto de control se ubica en la metafase y lo que hace es asegurarse de que el uso mitótico se haya anclado de manera correcta a las cromátides mediante su centriolo, lo que evita y previene fallos en la separación de las cromátides hermanas. No me queda más que agradecer la participación de nuestros concursantes y la atención de nuestros televidentes. Esto fue Buscando Talentos Genéticos. Nos vemos mañana por la misma hora y en el mismo canal y no se olviden. Esto Tilín, vaya Tilín, wow Tilín, oh Tilín, oh.